Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sí, se escucha. Perfecto, genial. Eh, Buenos días a todos. Soy Jesús Vallejo. Vengo de CULTE, que yo estoy en Madrid, por eso no puedo estar allí hoy. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario que. Perdón, perdón. Hola, ¿me oís bien todos? Sí, creo que sí. Lo dicho, que en principio, muchas gracias a todos por venir. Quería darle las gracias en primer lugar a Álvaro y a Esther por invitarme a dar este seminario para Perdón, todos perdón. nosotros. Y la verdad que les agradezco mucho todo lo que me han ayudado para organizarlo, prepararlo y enviaros la información para poder comentaros un poco sobre una nueva tecnología que hay en el mundo del single cell, que está tan de moda últimamente. Y nada, espero que os guste a todos el seminario. Cualquier duda que tengáis me podéis parar en cualquier momento, o si no, al final de la presentación dejamos algo de tiempo para que cualquier pregunta que os pueda surgir además la podéis compartir, ¿vale? Sin problema. Entonces voy a compartir pantalla ya para que podáis ver la presentación. A ver, Sí, se ve bien. se ve bien, ¿no? ¿Veis la pantalla completa? Se ve en modo presentación. O sea, como tú lo estás viendo. Vale, tengo que cambiar la pantalla. La doble pantalla se me está. ¿Ahora lo veis bien? Sí, ya se ve perfecto. Genial. Muy bien, pues vamos a empezar. Eh, Como os comentaba, este es un seminario para hablaros de una nueva tecnología que se basa en single cell y viene dada por una marca estadounidense, que es la que somos distribuidores aquí en España, que se llama Bioscript, y que os contaré un poco. Entonces, he dividido un poco la sesión en una pequeña introducción sobre qué tiene de especial estudiar una célula de manera individual. Luego os comentaré un poco la tecnología en la que se basan los productos de Bioscript, cómo funcionan, aplicaciones que tienen y algunos ejemplos prácticos de usos reales que se está dando a día de hoy en distintos campos de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, ¿qué tiene de especial hacer el análisis en single cell respecto a otro tipo de análisis que se hace actualmente? Pues bueno, todas las células tienen un potencial enorme de manera individual. Eh, ¿Qué se puede hacer con una célula? Bueno, con una célula podemos predecir la viabilidad y las posibles mutaciones o estado de la célula que se puede propagar a su descendencia en las sucesivas divisiones. También una célula única nos permite poder analizar cuál puede ser la respuesta inmune directa de esa célula y su efecto en el reclutamiento de células inflamatorias en tejidos o en otras partes del cuerpo. También el análisis de una célula única nos permite analizar y determinar posibles mutaciones individuales que pueden aparecer y esas mutaciones estudiarlas para ver si tienen un potencial o provocan una transformación celular de célula sana a célula tumoral que pueden ser drivers de posibles cánceres que actualmente se estudian con sus driver mutations. También el análisis de una célula individual permite hacer un tracking de la célula a nivel individual a lo largo del tiempo, cómo va adquiriendo mutaciones a lo largo del tiempo durante sus sucesivas divisiones y esas mutaciones pueden provocar que haya alguna alteración en la célula que provoque un cambio de estado en esa célula, normalmente en cáncer. Y también
el análisis mutacional de las células a lo largo de su proliferación celular nos puede permitir hacer un estudio retrospectivo para poder determinar qué mutaciones pueden ser las originales, las primeras mutaciones que son las responsables de esa transformación tumoral de célula sana a célula tumoral. Entonces, ¿en qué se basa la tecnología de BioScript para realizar este tipo de estudios en célula única? Pues ellos patentaron un tipo de tecnología que se llama Primary Templated Directed Amplification o PTA. El PTA, ¿cómo funciona? ¿Qué tiene de especial? Pues el PTA es una tecnología que está basada en que la amplificación del genoma se hace a lo largo de todo el genoma con un conjunto de random primers y que provoca la amplificación de la cadena la cadena molde original desde cualquier tipo de ciclo de amplificación. ¿Qué sucede? Que voy a poner el láser, perdón. Cada vez que hay una replicación y una amplificación de una parte del genoma, el final del fragmento amplificado se le añade una terminación que provoca que esa cadena amplificada no pueda usarse como molde en futuras amplificaciones. Por tanto, todos los ciclos de amplificación siempre van a usar la cadena de DNA genómico original como molde en cada amplificación. Esto provoca una serie de ventajas respecto a otras tecnologías que hay. En primer lugar, es que los random primers, al usarse a lo largo de todo el genoma, provoca una amplificación cuasi lineal de todo el genoma de manera uniforme, excepto la zona del centrómero, que está más compacta, el resto del genoma se amplifica de manera lineal. Y además, al usarse siempre la cadena molde original, siempre hay la misma accesibilidad a todas las regiones del genoma. Por lo tanto, se evita que haya regiones del genoma con una sobreamplificación y que pueda haber algunas regiones del genoma que la llaman las dark regions, con esas regiones que están menos amplificadas porque son de difícil acceso y finalmente no puedan ser secuenciadas ni analizadas correctamente. Esto provoca una serie de ventajas a nivel de análisis y de cobertura comparado con otros métodos. La cobertura de todo el genoma con la tecnología PTA es de más del 97%, cuando hay otros métodos que la cobertura es un poco menor. La característica de que use siempre la cadena original como cadena molde de amplificación provoca además que haya una precisión y una sensibilidad para detectar single nucleotide variations altísima, de más del 97% y una precisión de más del 99%, por lo que esto es promovido porque se reduce considerablemente la acumulación de errores en la amplificación. Cuando se pueden utilizar las amplificaciones como base para futuras rondas de amplificación, unos errores de inserción en base a una mutación espontánea que sucede en la amplificación puede ser multiplicada ese error y provocar una tasa de falsos positivos o de falsas mutaciones detectadas que no son correctas. Usando siempre la cadena molde original como base para amplificar en todos los ciclos, reducimos enormemente la posibilidad de que haya esos errores, esa amplificación de errores en amplificación. Otra característica es que la amplificación uniforme de todo el genoma provoca que la cobertura que hay en todo el genoma es uniforme y que con un número más bajo de lecturas podamos poder secuenciar todo el genoma. Esto es un estudio que se publicó en PNAS en el 21, en el que con los métodos tradicionales de amplificaciones hay regiones muy amplificadas, con más de 40 por de amplificación, pero también hay unos drops que vemos en el esquema, que son esas regiones de difícil acceso que no se han podido amplificar y que seguramente haya problemas para poder secuenciarlos. Sin embargo, con la tecnología PTA vemos que se puede amplificar todo el genoma, excepto en la parte del centrómero, y además con una profundidad menor, en torno al 20 por de profundidad ya sería suficiente para poder secuenciar prácticamente todo el genoma. Además, esta precisión a la hora de la amplificación del genoma provoca que cuando hagamos un análisis del balance alélico en los diferentes genes, el balance sea mucho más preciso y haya una clara diferenciación entre que pueda haber algún tipo eh, de diferenciación alélica entre los dos genes o que que el balance alélico se pueda diferenciar sin ningún problema.
¿Qué aplicaciones tiene la tecnología PTA? Pues tiene aplicaciones en muchos campos distintos. Por su facilidad de ser single cell en los análisis de hemato-oncología, se ha podido utilizar para hacer análisis para identificar mutaciones deleterias en individuos o mutaciones espontáneas que pueda haber en alguna célula que sean protagonistas en esta proliferación y transformación celular. También en tumores sólidos requiere un paso previo de disgregación del tumor, pero al final tú partiendo de la célula única también te permite hacer el perfil genómico de todos los cromosomas y poder determinar cómo en algunas células puede haber modificaciones en regiones del cromosoma que pueden estar relacionados con mutaciones concretas en regiones que se saben que son mutaciones driver mutation en diferentes tipos de cánceres, como por ejemplo puede ser BRCA1 en cáncer de mama u otros parecidos. En el campo de la neurología se ha estudiado también cómo diferentes mutaciones que pueden aparecer a nivel individual en diferentes neuronas puede estar relacionado con distintas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, hay algún estudio hecho ya con Alzheimer. En cuanto a Cell and Gene Therapy, bueno, la tecnología basada en CRISPR-Cas se está utilizando para múltiples estudios. Es eficiente, está muy extendido su uso, pero el problema que ofrece CRISPR-Cas a día de hoy es que aparte de la mutación target que tú diriges con el sistema CRISPR, también se ha visto que aparecen muchas mutaciones off-targets a distancias alejadas del target de CRISPR. Con la secuenciación en célula única podemos hacer un estudio para determinar que el CRISPR-Cas ha funcionado correctamente y a su vez podemos determinar si ha habido o no ha habido mutaciones off-target, de tal manera que los resultados que podáis ver podáis correlacionarlos de manera directa con CRISPR-Cas y podáis determinar que no hay algunas mutaciones off-targets que puedan tener algún tipo de influencia en vuestro resultado final. Y también al ser una tecnología de single cell partiendo de célula única, nos permite hacer estudios en tipos de muestras que tengamos muy poca cantidad de muestra. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en temas de fecundación in vitro, cuando se hace el análisis de un embrión antes de implantarlo, se trabaja con 2-3 células del embrión antes de su implantación. Entonces, con esas 2-3 células sería suficiente para hacer estudios de aneuploidía, poder determinar si hay algún tipo de mutación concreta, en estudios de alteraciones genómicas, para ese caso que tenemos muy poca cantidad de muestra, en este caso ya os comento son 2-3 células, la tecnología PTA de BioScript es útil en estos casos también. Y a nivel de ciencia, de estudios genómicos, ¿para qué podemos utilizar PTA? Pues la tecnología PTA se puede usar a nivel de genoma. Podemos hacer estudios de copy number variation gracias a su eficiencia y sensibilidad para detectar mutaciones individuales. Se puede hacer copy number variation y también single nucleotide variants de una manera muy precisa y eficiente con un bajo número de células. Además, podemos hacer estudios de perfiles de expresión genómica y también, como ahora a continuación os enseñaré, se puede hacer estudios no solo de genoma, sino también del transcriptoma completo en una única célula aislada. Y en esos casos, los estudios de transcriptoma te permiten hacer análisis de gene fusion, splicing alternativo, o bien puedes correlacionar los perfiles genómicos con cómo se afecta y cómo varían los perfiles transcriptómicos y a qué procesos biológicos pueden estar afectando una mutación en concreto. Entonces, para poder utilizar la tecnología PTA de BioScript, ¿cómo arrancamos? ¿En qué punto de partida necesitamos estar? Pues la tecnología se basa en que necesitamos una célula aislada, que normalmente se puede hacer por fax, aunque también hay otras tecnologías como el ECM, por microdisección láser o por dilución seriada hasta llegar al nivel de single cell. En cualquier caso, partimos de una célula aislada. Ya les digo, lo más común es el fax por hacer sorting, ya que puedes utilizar un marcador de superficie para poder seleccionar la célula de interés. Y una vez que tenemos la célula aislada en el pocillo, se pone un buffer de celular que viene incluido en los kits para que la célula esté en un estado vivo pero latente.
y se pueda realizar todo el protocolo. Entonces, el protocolo de actuación puedes hacer dos, o bien puedes amplificar genoma completo, en cuyo caso utilizaríamos el kit de BioScript llamado Resolve DNA para amplificar todo el genoma, o bien si queremos hacer genoma y transcriptoma a la vez en la misma única célula, tendríamos que usar el kit que se llama Resolve BOM, que permite hacer el estudio de ambos en paralelo. Por tanto, podríamos de una única célula obtener la amplificación para su posterior análisis de todo el genoma, o bien genoma y transcriptoma a la vez de la única célula aislada. Estos son ambos kits que os comentaba anteriormente, Resolve DNA para genoma y el Resolve BOM para genoma y transcriptoma. Se pueden adaptar los protocolos de trabajo para que aquellos proyectos en los que en vez de estudiar todo genoma se quiera, por ejemplo, trabajar solamente con exoma, se podría modificar el protocolo para trabajar con exoma, el whole exome sequencing. O bien, habrá gente que quiera hacer un análisis de un panel de 80, 100, 150 targets específicos relacionados con su proyecto, pues también podríamos hacer todo el protocolo de amplificación del genoma para luego trabajar con los distintos paneles que cada uno tenga interés. Entonces, el workflow de trabajo es que partiendo de célula única tendríamos los kits de genoma o genoma completo y en unas 8 horas desde que tienes la célula aislada tendríamos ya las librerías listas para secuenciar. Los kits vienen con todo lo necesario para preparar las librerías para Illumina, pero el kit es flexible y se puede adaptar para que solamente se pueda utilizar la parte de amplificación del genoma, y con los adaptadores específicos también ha sido validado en otras plataformas de secuenciación como Oxford Nanopore, PacBio y varias más, Ultima Genomics, etc. Una vez que hacemos todo el protocolo y secuenciamos, BioScript también ofrece su plataforma online de análisis de los FASTQ, de las archivos de secuenciación. En función un poco del protocolo que queremos trabajar, entramos en el Basejumper, que es el programa de análisis online, y ya tiene unos, aunque luego lo hablaremos después, tiene ya unos pipelines descargados y para utilizar cada uno en base al proyecto y al análisis que desea, totalmente libre de usar y sin problema. Entonces, vamos a empezar por el kit de Resolve DNA de solamente amplificación del genoma. El kit de Resolve DNA, partiendo de la célula aislada, que puede ser por diferentes formas, se basa en un par de amplificaciones en la cual primero sería lisis celular y la amplificación de todo el genoma completo. Este proceso, nada más con amplificación, no requiere ningún equipamiento especial, con cualquier termociclador se puede hacer. Y después simplemente habría que hacer una purificación de la amplificación, añadir todos los adaptadores e index para librerías para poder prepararlas para secuenciar. Entonces, desde que tenemos la célula aislada hasta que vamos a tener las librerías listas para secuenciar, sería un trabajo, un total de unas 8 horas, aunque el trabajo manual del usuario no llega a las 3 horas en total. Decir que el kit de amplificación del genoma no vale solamente para células humanas, es útil, se puede utilizar en cualquier tipo de célula eucariota y también en gran mayoría de células procariotas. Hay análisis y estudios hechos con microbiota humana, microorganismos. Es flexible a distintos tipos de células, no solamente célula humana. Además, existe la opción de hacerlo en placa de 96 o si tenéis un alto número de muestras y para reducir tiempo y coste se podría utilizar también la opción en placa de 384, aunque esto debería ser por un sistema automatizado. Algunos ejemplos en distintos campos de aplicación que ya se está utilizando la tecnología de BioScript. En este caso hay un estudio que se publicó en Nature Genetics el año pasado, en el cual se ve como la acumulación de mutaciones en neuronas a lo largo del tiempo de las personas, con el avance de la edad, puede determinar cómo puede haber distintos perfiles genómicos en las neuronas de estos pacientes y se puede correlacionar con enfermedades como el Alzheimer, de enfermedad neurodegenerativa asociada a la progresión de la edad. Entonces, en este estudio tomaron muestras de
de neuronas del córtex prefrontal en distintos pacientes, como veis, a edades muy distintas, desde en niños menores de 2 años hasta edades avanzadas de más de 65 años. Entonces, con un número muy bajo de neuronas, compararon la tecnología, la MDA, que es la clásica utilizada en muchos kits, con la tecnología PTA. Entonces, con 3 neuronas por paciente en distintos rangos de edad, pudieron hacer el análisis en los que vieron, bueno, se ven varias gráficas que no os voy a poner para no hacer esto demasiado aburrido, y, vieron cómo la tecnología PTA era capaz de identificar un mayor número de mutaciones individuales que se asociaban con los distintos estadios de edad de pacientes y cómo según progresa las personas en la edad, las neuronas van acumulando más neuronas y puede tener relación más o menos directa o indirecta, están trabajando en ello, con enfermedades neurodegenerativas como en este caso el Alzheimer. Otro caso de determinación de mutaciones a nivel de progresión de las células fue este artículo publicado en Cancer Research por el grupo del doctor Ruben van Boxtel, en el cual vieron cómo la progresión de las células T acarrea una acumulación de mutaciones independientes en las diferentes células T y vieron cómo esas células T y sus posibles mutaciones adquiridas a lo largo del tiempo pueden llegar en algún momento, unas mutaciones, a provocar una transformación celular. Y esa transformación celular de la célula T puede dar lugar a un tipo de leucemia linfoblástica aguda, que es el tema en el que trabaja el doctor Van Boxtel. Entonces, vieron cómo el análisis a diferentes tiempos de pacientes de leucemias se iban determinando e iban observando cómo distintos time points de análisis de la leucemia, las células van adquiriendo nuevas mutaciones, por lo tanto hacían un estudio primero retrospectivo para ver cuáles podían ser las primeras mutaciones que aparecen en la leucemia para poder determinar qué mutación es la que dispara y promueve esa transformación celular de T-cell sana a una T-cell tumoral que provoca la leucemia y también en los pacientes que pueden estar bajo distintos tratamientos, ver qué nuevas mutaciones aparecen durante el tratamiento para poder determinar si esas mutaciones nuevas, alguna de ellas puede provocar eh, algún tipo de resistencia al tratamiento que reciben los pacientes con leucemia. Entonces, bueno, son distintas aplicaciones que tienen todos ellos la tecnología single cell de BioScript. Uno de los campos que se está trabajando ahora últimamente muy de moda en todo este tema de leucemia y enfermedades hemato-oncológicas es la enfermedad residual medible, la MRD. Esta enfermedad que provoca que los pacientes que se detecta que hay algún tipo de enfermedad, leucemia, linfoma y otros parecidos, una vez que se hace el diagnóstico y el tratamiento, se ve que hay una respuesta del paciente, pero en algún momento normalmente hay una recurrencia de esta mutación, de esta enfermedad. Esta recurrencia suele ser provocada por alguna de estas mutaciones espontáneas que ocurre durante el tratamiento que provoca una resistencia a ese tratamiento. Y esa progresión de estas nuevas células, porque al final son células que, dado sus nuevas mutaciones adquiridas, se transforman en una célula distinta que es resistente al tratamiento. Entonces, podemos determinar qué qué mutaciones distintas van apareciendo a lo largo del tratamiento que pueden ser las que provoquen esa resistencia. Y, por un lado, se puede determinar aquellas mutaciones que son drivers que provocan la recurrencia en los pacientes y por otro lado determinamos las nuevas dianas para hacer un cambio en el tratamiento de esos pacientes o bien poder determinar si habrá que hacer estudios para determinar un nuevo tratamiento para nuevas dianas que previamente a lo mejor no se tenían en cuenta. También en otro tipo de aplicación se ha hecho también el mismo estudio de single cell analysis en Circulating Tumor Cells. Esto es un estudio que se presentó en la American Society of Hematology el año pasado, en 2024, en el cual hicieron el análisis en distintos pacientes de mieloma múltiple con distintos single cell de CTCs y vieron cómo la inmunoterapia dirigida contra el GPCR 5D y el BCMA podían tener esta refracción y determinaron las distintas mutaciones que podían aparecer en este tipo de pacientes. Como veis, en todo este tema de hemato-oncología y células tumorales circulantes,
al ser ya células que están aisladas es más fácil acceder a ellas y el análisis en single cell es más cómodo. Pero también se ha visto que en el tema de los tumores sólidos también es útil. Por ejemplo, el año pasado se publicó en Cancer Cell otro estudio en el cual vieron cómo las distintas cepas de E. coli podían provocar distintos tipos de mutaciones en organoides de cáncer colorectal. Se sabe que distintas cepas de E. coli se utilizan como probiótico, pero no se sabía qué impacto podían tener en las células en las células de intestino y también en las células de cáncer colorectal. Entonces, este estudio se hizo utilizando organoides de cáncer colorectal cells con distintas inoculaciones de distintas cepas de E. coli y vieron cómo las distintas cepas de E. coli provocan distintas mutaciones específicas que pueden provocar que la transformación celular se derive en distintos tipos de enfermedades que a lo mejor requieran distintos tipos de tratamiento por las mutaciones que lleva cada una. Como veis, la tecnología PTA es útil y aplicable en distintos campos distintos, no solo en célula aislada, sino también en tumores sólidos o en muestras de pacientes sólidas, no tienen por qué ser células aisladas. Por tanto, el origen de las muestras puede ser de muchos tipos. Tú puedes tener célula aislada, también puedes aislar las células y aislar los núcleos, porque si estás enfocado en genoma puedes hacer el análisis del núcleo, como en el paper de las neuronas del córtex prefrontal. También es útil en aquellas muestras que tenemos un número de células muy bajo o incluso en aquellas muestras en las que tenemos muy baja cantidad de DNA. La tecnología PTA se utiliza y es válida en todos estos casos y se puede utilizar para diferentes aplicaciones como secuenciación masiva. También se pueden hacer estudios de microarray específicos a distintas enfermedades o bien si en algún caso se puede aplicar a distintos, por ejemplo, paneles de genes específicos para los cuales se puede hacer por una PCR multiplex en vez de utilizar la secuenciación completa. Es muy flexible el sistema, el kit, y permite múltiples aplicaciones para distintos campos posibles. Y por otro lado, aparte del Resolve DNA para amplificación de genoma, como os comentaba, también está la aplicación de Resolve BOM, que te permite amplificar tanto genoma como transcriptoma. ¿Qué ventajas da hacer genoma y transcriptoma en la misma única célula? Te da una mayor resolución, porque de utilizar solamente el genoma completo a utilizar también el transcriptoma, te permite determinar cómo las alteraciones que puedes encontrar en el genoma provocan estos cambios en los perfiles transcriptómicos de esa célula y puedes correlacionar cómo un cambio mutacional en una célula puede alterar distintos perfiles transcriptómicos que pueden afectar a procesos biológicos como metabolismo, ruta de las pentosas, biosíntesis de aminoácidos, y podemos determinar el origen de la mutación y cómo altera ese proceso biológico. Y también en sentido contrario, cómo los perfiles transcriptómicos pueden determinar cómo distintos funciones biológicas o procesos biológicos analizados en el transcriptoma pueden correlacionarse con genes hasta ahora no conocidos o no identificados con esos procesos biológicos. Esta mayor resolución, ¿cómo se entiende? Se entiende que tú cuando haces single cell y vas determinando cómo evoluciona una célula, tú puedes determinar cómo puede haber mutaciones en las células que van provocando nuevas células por esas mutaciones. Pero hay mutaciones que pueden no solo afectar al genoma, sino que pueden provocar un cambio en el perfil transcriptómico. Y en este caso, aún con el mismo perfil genómico, puedes tener distintos perfiles transcriptómicos que, hablando de genoma, son la misma célula, pero hablando del transcriptoma, están realizando procesos biológicos bien diferenciados. De ahí que tenga mayor resolución. ¿Cómo funciona el kit de Resolve BOM? Es ligeramente distinto en cuanto que una vez que tú tienes la célula aislada, haces la lisis de la membrana plasmática y haces la retrotranscripción para obtener el cDNA. Y luego ya se lisaría el núcleo y se separaría DNA genómico de DNA complementario, como al hacer la retrotranscripción se añade una biotina para poder separar ambos DNAs y que se esté bien separado y no se pueda cruzar uno con otro. Como siempre,
Partiendo de célula aislada se puede partir de 96 células o formato 384 que sería automatizado. Y el protocolo, al igual que el de genoma, es en unas 8 horas tendríamos las librerías listas para secuenciar o hacer con ellas lo que cada uno fuera de interés. En este caso, al separar DNA genómico de DNA complementario, con una única célula obtienes dos librerías distintas. Una, la librería de DNA genómico y la otra, la librería de DNA complementario. Y la tecnología es similar. Se hace la retrotranscripción de todo el RNA y después de la retrotranscripción se realiza la amplificación directa con la misma tecnología. Entonces, en este caso, simplemente obtenemos dos librerías distintas y bien diferenciadas en vez de solo la librería de genómico que se hace con Resolve DNA. Se ha visto que a la hora de amplificar y secuenciar el transcriptoma, debido a la tecnología PTA, también los porcentajes de precisión, especificidad, sensitividad, balance alélico son grandísimos y a nivel de detección de genes, los diversos estudios dan una media de más de 4.500 genes detectados en RNA, pero hay estudios en los que hemos podido reportar in-house más de 6.000 genes distintos, que más o menos es lo que se determina que hay a nivel transcriptómico entre 6.000, 6.500, 7.000 genes en total. Se ve que con Resolvom se puede determinar todos los genes con una precisión altísima y se ve que tiene una robustez mucho mayor que otras técnicas, los cuales permite determinar muchas más variantes por célula que en otras tecnologías que hay actualmente en el mercado. Y por último, antes de enseñaros algún ejemplo más, deciros que esta es la base del programa, el Basejumper, que es el programa que permite el análisis de las librerías que se secuencian, tanto con Resolve DNA como Resolvom. Es totalmente accesible para cualquier usuario de BioScript. Simplemente está online. Cargaríamos las secuencias, los FASTQ de secuenciar que se obtienen y ya hay precargados una serie de pipelines para hacer los análisis. Hay distintos análisis que están precargados. El PRESIC, que es para hacer previo a secuenciar, recomendamos hacer un quality check, que es una secuenciación a muy baja profundidad, para ver que todas las librerías están bien y antes de secuenciar todas las librerías, ver que todas se han amplificado correctamente, que no ha habido ningún problema y que todas están ok. Y luego ya, para hacer la secuenciación en profundidad, pues hay protocolos cargados para whole genome sequencing, para whole exon sequencing o bien para RNA-seq. De todas maneras, BioScript tiene soporte tanto de I+D técnico como de bioinformática en Estados Unidos, que son accesibles a cualquier consulta, duda que tengamos, podríamos hablar con ellos para organizarnos. Más relacionado para la parte bioinformática, que suele a veces surgir más dudas que a nivel técnico, porque el protocolo es muy sencillo. A nivel bioinformático, los protocolos que están precargados en el Basejumper, que sepáis que también pueden ser modificados y adaptados para las necesidades de cada usuario o de los diferentes proyectos que cada uno quiera realizar. De tal manera que si queremos adaptar uno de los protocolos, podríamos reunirnos con el equipo de bioinformática de BioScript para que organizar y ver qué mejores opciones, posibilidades hay en base a los pipelines predefinidos y qué modificaciones se les podría hacer para daros los resultados que estáis buscando todos. Como podéis ver aquí es un ejemplo de un estudio que se hizo con muestras de pacientes de cáncer de mama, en el que se hizo el análisis de 12 pacientes a distintos estadios de cáncer de mama, triple negativo, carcinoma ductual invasivo, y con solo 80 células por muestra se pudo hacer el perfil genómico y se pudo hacer el análisis del copy number variation en las células. Entonces, este análisis individualizado, ¿qué permite? Permite determinar cómo en algunas regiones concretas de distintos cromosomas hay una alteración en el número de copias en algún grupo de células concretos, que si os fijáis se correlacionan que hay alteraciones en el copy number variation en esta región del cromosoma 11 con esta otra región del cromosoma 16 en un mismo set de células que se puede correlacionar con distintos estadios celulares. Entonces podemos determinar cómo
distintas mutaciones pueden estar correlacionados y se pueden determinar y asociar con distintos estadios de la progresión del cáncer de mama. Si este análisis se hiciera en bulk o masivo con todo el tumor, seguramente no podríamos diferenciar claramente cómo esta región, esta alteración de esta región está correlacionada con esta región. Sin embargo, hay en algunas células que esta alteración en el cromosoma 16 no aparece en el cromosoma 11. Entonces, habría que determinarlo, pero podríamos ver una correlación entre esta alteración del cromosoma 16 con esta otra alteración que podría ser posterior en el cromosoma 11. Y un poco para terminar, deciros que las aplicaciones que tiene BioScript son múltiples y muy variadas. Es un kit, son 2 kits muy flexibles que permiten hacer un análisis desde una única célula. Podemos amplificar bien todo el genoma completo o todo el genoma y transcriptoma para poder tener un análisis y una secuenciación global tanto del genoma como del transcriptoma. Permite trabajar con una cantidad de muestra muy pequeña, desde muy bajas células, con lo cual nos daría la ventaja para aquellos proyectos en los que, por ejemplo, partimos de una cantidad base de muestra muy baja, por ejemplo, muestras de difícil acceso, bajo número de pacientes, enfermedades con muy poca cantidad de muestra, o aquellas muestras que no se pueden amplificar bien, no se pueden cultivar o que se pueden capturar. A nivel de resolución, vemos que tanto la cobertura del genoma con más del 97%, como su precisión a la hora de determinar mutaciones puntuales, SNPs o copy number variation es muy preciso gracias a su tecnología patentada PTA, que yo creo que permite hacer un estudio con una fiabilidad estadística muy potente con un bajo número de células, porque al final una célula es una muestra. Y nos permite hacer un análisis superior a nivel de genoma transcriptoma y permite hacer el análisis con muy bajo número de células con muchas más aplicaciones. Si tenéis más dudas o queréis ver más información, os pongo esta penúltima diapositiva en la que podéis ver que en la página de BioScript tienen un apartado que es Resources, en los cuales podéis vosotros, si queréis, filtrar o por tipo de producto, publicaciones científicas o bien por aplicaciones cáncer, gene therapy, neuro, cardio, microbioma, en los cuales podéis encontrar tanto publicaciones ya publicadas en revistas top, pues hay publicaciones en Nature, Cancer Cell, Nature Communications, etcétera, como publicaciones en congresos. Recientemente se ha dado un seminario en la Asociación Europea de Hematología en Milán utilizando BioScript también para ver la progresión de pacientes con leucemia en el ensayo clínico de Barcelona de Carticel. En fin, hay mucha información por si queréis, pero de todas formas, si necesitáis o tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de responderos. Y muchas gracias a todos por atender y cualquier pregunta que tengáis por favor, es el momento. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, buenos días, Jesús. Soy Hola. Esther. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Yo creo que ha sido muy educativa y muy clara. Y bueno, por la parte que me toca, porque yo soy de citometría, comentarte aquí en este proceso la viabilidad de las células es importante, ¿no? O sea, quiero decir, o sobre todo referido al transcriptoma o más bien también al genoma cuando queremos. Sí, este kit se utiliza con células, llamemos vivas. Es verdad que no vale para muestras fijadas, parafinadas, por ejemplo, pero la idea es que tenemos una muestra de partida que son células vivas, ya sea o bien aisladas o bien en tumor que habría que disgregar, para que cuando pasa, en este caso por el sorting, el citómetro sea capaz de determinar con los distintos marcadores de superficie que queramos utilizar para sortear las células de interés. Entonces, el sorter es capaz de determinar que la célula es viable, que está viva, y la sortea y la deposita en un pocillo. Es verdad que puede darse el caso de alguna célula que está empezando, por ejemplo, a entrar en apoptosis
o cualquier proceso de muerte celular, que el sorter todavía no es capaz de detectarlo. Por eso, antes de secuenciar, hacemos el pre-seq, el quality check, para que en el caso de que se cuele alguna célula que está empezando en apoptosis, podamos descartarla y evitar que se cuele un resultado incorrecto o que pueda alterar el resultado final. Pero a nivel de sortear, con que sean células vivas, no, es suficiente. Luego el citómetro ya lo sortea sin problemas. Muchas gracias. Nada. No sé si tenéis más preguntas. De todas formas, si queréis luego, puedo enviaros la presentación a todos para que podáis revisarla tranquilamente. Y si tenéis alguna duda o queréis revisarlo, podéis contactar tanto conmigo como con mi compañero José Ramón para que podamos ayudar en cualquier cosa. Jesús, disculpa, tienes una pregunta por el chat. Sí, a ver, perdón, que no lo he visto. A ver, célula, eso de una célula igual a una muestra, me imagino que no se refiere al informe bioestadístico, ¿no? Porque eso viola la asunción de independencia de las muestras. Es buena pregunta, sí. En realidad, célula única sí se refiere que una célula, o sea, una muestra se entiende por muestra de un paciente, obviamente, y ahí en función de cuántas células queramos utilizar para el análisis, son distintas células. En caso que hacemos estudios, por ejemplo, en leucemia, que son poblaciones celulares clonales con poca variabilidad genómica, se suele utilizar menor número de células. Por tanto, hay estudios que con 20, 30 células por paciente, por muestra que hablemos, es suficiente. En caso de, por ejemplo, de tumores sólidos que hay una mayor heterogeneidad celular, sí que recomendamos utilizar un mayor número de células para el análisis. Tiene razón, no he visto quién hace la pregunta, no, pues no veo el nombre, que yo me refería a una célula a una muestra, ha sido incorrecto por mi parte, os pido perdón. Quería decir que una célula da lugar a una librería para un análisis. Por lo tanto, por ejemplo, en una placa de 96 vamos a analizar 96 células independientemente y obtendremos 96 resultados independientes, que serán 96 resultados, si son de un mismo paciente, de una sola muestra. Pero no quería decir que una célula es una muestra, quiere decir que una célula da una librería individual. Pero gracias por la corrección porque sí, es correcto. Y a nivel de enfoque bioestadístico, se hace el estudio bioestadístico con diferentes células, ya digo, población más clonal, menos células, población más heterogénea, más células, pero a nivel de significancia estadística, como la tecnología es tan precisa y evita que se acumulen errores durante todo el proceso, por eso necesitas un bajo número de células para hacer el enfoque y el análisis posterior. No requieres hacer un estudio de 50.000 o 200.000 células. No sé si tenéis más preguntas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, de nuevo muchas gracias a todos por asistir al seminario. Mandaré luego os mandaré la presentación a todo el mundo y lo dicho, cualquier duda que tengáis o que os surja o interés en la tecnología o saber si puede ser útil para alguno de vuestros proyectos, podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Así que nada, muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Muchas gracias, Jesús. Adiós. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias.